Sí, efectivamente, no da lo mismo. No es que yo soy masón y católico. Bueno, lee un poco los documentos de la Iglesia porque siguen siendo actuales. La masonería no es una cuestión del siglo XVIII, ¿no? No, yo soy muy católico, pero soy marxista-leninista y estoy convencido que la revolución es la única manera de que el proletariado consiga superar o vencer a la burguesía. Y la violencia es esencial. Y no, mira, uno puede ser católico y ser violento y fomentar la lucha de clases, ¿no? O sea que en ese sentido hay que ser coherente. Yo creo que uno de los favores grandes que nos ha hecho el Papa Juan Pablo II fue justamente con el catecismo de la Iglesia y con tantos documentos aclarar muchísimas cosas que un momento así después del concilio, que como que algunos temas entraron un poquito en un tembladeral, ¿no? Y falta de conocimiento. Bueno, ahora con el catecismo y con el compendio dice, bueno, esto es lo que enseña la Iglesia, ¿no? Vos sos libre de aceptarlo, no, pero si vos sos católico, esto tenés que vivirlo. Y si no lo querés vivir, no digas por lo menos que sos un gran católico, porque estas cosas no las estás viviendo. Bueno. Peca también contra este mandamiento, estamos hablando del primer mandamiento de la ley de Dios, el que lo hace porque Dios es infinitamente misericordioso. Entonces, como Dios es infinitamente misericordioso, yo peco tranquilamente que Dios me va a perdonar. La verdad que no es una política, un modus vivendi muy cristiano. Justamente si Dios es misericordioso, vamos a agradecer su misericordia viviendo como buenos hijos suyos. Esto supone un pecado gravísimo contra el Espíritu Santo porque supone un grave desprecio de la gracia de Dios. Bueno, y pasamos entonces al segundo mandamiento de la ley de Dios. Por favor, Mónica. No tomarás el nombre de Dios en vano. Se respeta la santidad del nombre de Dios invocándolo, bendiciéndole, alabándole, glorificándole. O sea que fundamentalmente nosotros vivimos este mandamiento cuando alabamos y adoramos y bendecimos el santo nombre de Dios, ¿no? Que además justamente el nombrarlo a Dios tiene que ser siempre un motivo de reverencia, un motivo de amor. El segundo mandamiento prohíbe todo uso inconveniente del nombre de Dios. Evidentemente, como en todos los pecados, tiene que haber conocimiento y tiene que haber voluntad. Aquí, en nuestras latitudes, la blasfemia no es un pecado muy frecuente, pero en otros sitios, a veces, con facilidad, se dice algo contra Dios, ¿no? Y eso es tremendo. Y a veces hay costumbre, y quizá no muy voluntaria, digo yo, uno está martillando un clavo y se martilla el dedo, ¿no? Y de pronto sale una barbaridad contra Dios. ¿Es pecado? Supongo que no, pero ya el hecho de tener la costumbre de decir eso ya demuestra muy poca finura de espíritu, ¿no? O sea, en todo caso, que uno se insulte a uno mismo, o que uno insulte a cualquier... Pero el nombre de Dios hay que tomarlo con muchísimo respeto y con muchísimo cariño, ¿eh? Y bueno, la involuntariedad en decir algo, bueno, no hay voluntad, pero habrá que ver por qué esa costumbre, ¿no? Que es un vicio. Bueno, también toma el nombre de Dios el que jura, porque jurar es poner a Dios por testigo, ¿eh? Dios es la verdad y evidentemente jurar es algo bueno y santo, ya lo veremos, si juramos a lo que es importante y juramos con verdad, ¿eh? Lo que es pecado es jurar algo que no tiene sentido, que no tiene importancia, algo que sea ridículo, o peor, jurar algo que es falso, ¿no? Léeme, por favor, entonces lo que decía recién. Para que el juramento sea lícito, debe reunir 3 condiciones: que sea con verdad, que sea con justicia y que haya verdadera necesidad. Clarísimo. Peca además contra este mandamiento el que dice cosas contra la religión y el que dice blasfemias, ¿eh? Ya lo hemos dicho, blasfemar es eso. Dice aquí, es toda expresión insultante contra Dios, la Virgen Santísima, los santos o las cosas sagradas, ya sea con palabras, gestos, signos, dibujos, etc., ¿no? Así que, en ese sentido, y además tenemos que ser muy delicados y muy respetuosos, y tenemos que tener mucho dolor si a veces uno escucha de pronto que se dicen cosas. Si podemos, siempre
procuremos que no se digan cosas feas contra Dios, ¿no? A veces en una rueda de amigos, o a veces un grupo de universitarios, o en el trabajo, se empiezan a tocar unos temas, a hablar mal. Bueno, a veces hay que ser heroicos, cuidando la caridad, porque hay que vivir la caridad, pero decirles que no pueden estar hablando en ese tono o de esos temas en esos términos, ¿no? En ese sentido hay que tener cierta personalidad, ¿no? Y carácter para decir, mira, vos si querés decir lo que quieras, pero no en mi presencia porque a mí me ofende. En la iglesia para mí es mi madre y a mí no me gusta que hable mal de mi madre. Así que te pediría que cambies el tono o el tema de conversación. O sea, uno también en ese sentido hacer respetar el nombre de Dios. Uno, pensemos, hubo personas, muchos que dieron la vida. Dios seguramente no nos pide a nosotros ser mártires, pero por lo menos demos la cara por Dios, ¿no? Bien, también peca contra este mandamiento quien no cumple sus votos o promesas. Si efectivamente uno ha hecho un voto, una promesa, tiene que cumplirlo. Si no lo cumple, comete un pecado. Ahora, si no lo puede cumplir porque de pronto surgió alguna cuestión, bueno, habrá que consultarlo al director espiritual, habrá que preguntar, uno lo pueden dispensar de esa promesa, de ese voto. Resumimos, Mónica, por favor. Son pecados graves contra este mandamiento la blasfemia, el no cumplir pudiendo los votos graves y el jurar en falso. Muy bien. Pasamos al tercer mandamiento de la ley de Dios, santificar las fiestas. El domingo entonces es el día del Señor, Dies Domini. Creo que ya lo he hecho en otras oportunidades. Les recomiendo vivamente la carta del Papa Juan Pablo II sobre el domingo. Si mal no recuerdo, es del año 87 y realmente es iluminador. A mí por lo menos cuando lo leí me ayudó a tener en cuenta un montón de aspectos para valorar el domingo como lo que es, ¿no? El día del Señor. Por favor, Mónica. El domingo, el día más grande del año, es de la resurrección del Señor. Los cristianos santifican el domingo y las demás fiestas de precepto, participando en la Eucaristía del Señor y absteniéndose de las actividades que les impiden rendir culto a Dios o perturben la alegría propia del día del Señor o el descanso necesario del alma y del cuerpo. Bien, y eso es muy importante que cada familia, el padre de familia, la madre de familia, organicen el domingo en función de Dios, tanto si van a viajar o si van a hacer un programa, que piensen que realmente lo importante de ese fin de semana es poder cumplir con Dios, ¿no? Y que realmente el domingo sea un día de descanso, un día de oración. A veces, y lo dice el catecismo, ¿no? A veces el ritmo de la vida, la aceleración, la fiesta, bueno, a veces lleva a que uno deje completamente olvidado a Dios ese día y eso es muy triste. Mónica. Están obligados a oír misa entera los días de precepto todos los bautizados que han cumplido los 7 años y tienen uso de razón. Muy bien. Quedan excusados de ir a misa los que tienen algún impedimento. O sea que todos los que sean mayor de 7 años tienen que ir a misa. No, pero mi nene no ha hecho la primera comunión. ¿Y cuántos años tiene tu hijo? Y ya tiene 12 o 9. Bueno, mira, si no ha hecho la primera comunión, pero igual desde el uso de razón, o sea que suele ser alrededor de los 6 o 7 años, los chicos tienen que ir a misa. Así que anda llevándolo, porque el chico, a veces el problema es que el chico se prepara para la misa, para la primera comunión, y después los padres no van a misa, ¿no? Y el chico viene, bueno, padre, es que no fui a misa. Bueno, pero ¿y tus padres fueron a misa? Y no. ¿Y vos podés ir a misa solo? Y no. Y bueno, pobrecito, que vos no tenés ninguna culpa. El día que seas grande, ya vas a ir o no ir a misa y será tu responsabilidad. Pero mientras no te lleven ahora, quédate muy tranquilo. Eso me ha pasado mucho con niños de esos de 7, 8 años, ¿no? Pero están obligados, en principio, en este caso sus padres, están obligados a llevarlos. Por favor, Mónica. Descansar en Dios y con Dios. Hay que evitar toda diversión que suponga una ofensa de Dios. Tiempo para la oración, para la familia, para leer buenos libros y formar la conciencia, para realizar obras de misericordia y las obras de apostolado. Muy bien, clarísimo. Y el último número, por favor, que es el 454 del compendio, el catecismo. Nos dice así, Benedicto XVI.
Es importante que el domingo sea reconocido civilmente como día festivo, a fin de que todos tengan la posibilidad real de disfrutar del suficiente descanso y del tiempo libre que les permita cuidar la vida religiosa, familiar, cultural y social, de disponer de tiempo propicio para la meditación